Lo más reciente de Caroline Polachek es lo que estamos escuchando. On the Beach se llama. A ver, antes de comenzar, si me lo permiten, vamos a hacer una prueba. Ya saben ustedes que hemos tenido algunos problemas para quienes nos ven a través de Instagram. Quienes nos ven a través de Instagram en Geoliveros. Ahí siempre, todas las mañanas tengo un pequeño problema. Entonces, a ver si alguien se quiere conectar conmigo en esta mañana, a ver si ya no se traba y ya podemos interactuar y ya podemos saludarlos y ya podemos estar en otra circunstancia como lo hacemos de manera recurrente. Entonces, ahí si alguien quiere pedirme entrar a la transmisión, mientras tanto, bienvenidos, radio-real.com, radio-real.com, bienvenidos a los que están con nosotros. Ya si me dicen que se traba, pues ya vemos que ya, desde California, buenos días, desde Guadalajara, buenos días, me da mucho gusto saludarlos, ahí viendo si ya no se traba, si se traba, pues ya ni modo. Entonces, a ver, alguien aquí ya pidió entrar, ¿no? Jaime Arias, voy a ver si puede entrar y a ver si sirve, si no, pues ya nos vamos como siempre, ¿no? O sea, si me dicen, ya se trabó, pero yo esperaría que no se trabara, ¿no? Pero radio-real.com, Claro Música, ya saben que pueden, no se traba en Instagram, dicen aquí, pues hasta el momento no se ha trabado, pero tampoco ha entrado nadie, ¿no? Porque yo estoy pidiendo aquí que entre alguien para ver si efectivamente ya podemos tener la comunicación de diario, ¿no? La comunicación de ida y vuelta. Miren, ahora creo que ahí estuvo ya. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ahí se oye como medio raro, pero ahí está ya. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, buen día. Aquí ya echándole ganas desde temprano. Y escuchándote. Sí, se oye como, ¿verdad? Perdón. Bueno, pues te agradezco mucho. Adiós. Bueno, ahí está Luis, que ahí ya funcionaba, ¿no? Bueno, no sé si era que hubiera sido, pero ahí funciona, ¿no? Ya tendremos que esperar a que Marco Vinicio entre para ver si a ver, voy a verlo con Abraham, si funciona y no se oye esa inducción, pero la de inducción es lo de menos, eso se arregla. Hola, ¿cómo me escuchan? Ay, te escuchas con inducción, pero te escuchas bien. Excelente. Ahí escucho una inducción, pero mira, pues eso se quita. A ver, habla por favor. Buenos días a todos. Espero que estén pasando la maravilla por la mañana. Por fin dejó de llover. No te veo, pero pues sí estás. Ya saben que esas cosas pasan. Pero te mando un saludo. Igualmente un saludo, fuerte abrazo. Buenos días. Pues ahí está ya lo logramos. Ya por lo menos ya logramos que pueda haber esta comunicación de nueva cuenta, ya para Claudio y para todos los demás, ya en la parte de la inducción, pues eso se arregla, ¿no? Tal cual. Comencemos el programa ya. Hay que decir, nomás para que estemos muy de acuerdo todos, que afortunadamente el día de ayer ha sido el día con menos asesinatos del sexenio. Abajito de los 40. Abajito de los 40 no está nada mal. El problema es que la violencia continúa. Vamos a Michoacán. Ayer hubo en Cherán un enfrentamiento de aquellos. Eso llevó a que de los 3 muertos que hubo el día de ayer en Michoacán, 2 fueron por este enfrentamiento. Desde las primeras horas del 2 de julio, la comunidad de Cherán fue víctima de un violento ataque armado por parte de sujetos desconocidos que intentaron ingresar por los parajes del Rancho de Pino y Cerrito del Aire. La Ronda Comunitaria de Cherán, organismo de seguridad autónomo establecido en su sistema de autogobierno, resistió la agresión, dicen ellos, y activó las barricadas para proteger a la población. Un asesinado y un herido, integrantes de la Ronda Comunitaria. Este no es un ataque aislado, forma parte de una escalada de violencia que se ha recrudecido en Michoacán, dice la misma comunidad. Un estado donde el crimen organizado se disputa los territorios con total impunidad, afectando gravemente a las comunidades rurales e indígenas. En las últimas semanas se han intensificado las agresiones en diversas regiones, incluyendo la meseta purépecha, donde los pueblos como Nahuatzén, Arantepagua, Capácuaro y Santa Fe de la Laguna han sido objeto de amenazas, incursiones armadas y despojo territorial. Cherán ha sido blanco de distintos intentos de agresión desde que en 2014
expulsaron a los partidos políticos, a los talamontes y al crimen organizado, que saqueaban los bosques y asesinaban a la gente con la complicidad de las autoridades estatales y federales. A 14 años de esta lucha, no sé, han construido, dicen, un sistema de autogobierno indígena reconocido legal y constitucionalmente basado en asambleas, fogatas y formas comunitarias de organización. Eso es lo que dice la comunidad allá en Cherán, que termina esto diciendo que responsabilizan al gobierno mexicano y en particular los gobiernos federal y estatal por su omisión, complicidad y silencio ante la agresión. ¿Dónde están los mecanismos de protección para los pueblos indígenas? ¿Dónde está el compromiso real con la paz? Eso es lo que terminan por decir. Llamamos a los medios de comunicación, organizaciones sociales, defensoras y defensores de derechos humanos a permanecer alertas. No permitamos que la indiferencia silencie nuestra voz ni cubra la violencia que viven los pueblos originarios. Eso es lo que dice la gente de Cherán, que el día de ayer tuvieron estos ataques que no existirían en México si la estrategia de seguridad hubiera sido adecuada durante los últimos años. Y no estoy hablando nada más los años de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, por supuesto que va un poco más atrás, aunque se recrudeció o se empeoró a partir de la entrada de López Obrador. Y mucho tendría que ver con la supuesta complicidad con el crimen organizado. Ayer se lo preguntaron a Ricardo Monreal sobre estos acuerdos en lo oscurito con personajes como Ovidio Guzmán. Él dice que nah. Él no tiene ningún tipo de preocupación por lo que haga el gobierno de los Estados Unidos con la complicidad probable que haya con miembros del crimen organizado. Eso es lo que dice el señor Monreal. Yo les pregunto, ¿le creemos? Que no tenga, él puede ser que no tenga ningún tipo de preocupación. Yo creo que los que tendríamos que tener preocupación somos nosotros como ciudadanos, porque mientras que los políticos están viendo cómo taparse la cola unos a otros, la inseguridad continúa en México. Ya lo vimos en Michoacán, no tendríamos que repetir que lo mismo sucede en Zacatecas. Vamos a la carretera México-Querétaro, en donde han sofisticado la manera de hacer robos. Ahí tienen ustedes la manera en la cual efectivamente tienen este tipo de robos muy sofisticados, muy puestos, muy claros, muy hechos para intentar con ello, pues, someter a los ciudadanos, intentar con ello que no haya ley para estos criminales que sin duda, momento a momento, están por encima de la ciudadanía, lo cual no solo sucede en la México Querétaro, no solo sucede en Michoacán, ya saben que también en Culiacán está la cosa tremenda. El día de ayer hubo de nueva cuenta enfrentamientos. Nos encontramos en la colonia Villabonita, donde sujetos armados balacearon y quemaron un domicilio en el sector de Villabonita, zona sur de la ciudad de Culiacán. Los hechos se registraron precisamente por la calle Peña de Bernal y de los Himalaya, en el sector antes mencionado. Los hechos se registraron durante la mañana de este día, cuando los elementos de bomberos y autoridades habían sido notificados
que había fuertes detonaciones de armas de fuego y que había una casa incendiándose. Al llegar las autoridades lograron confirmar el reporte, donde apoyaron a los elementos de bomberos para que sofocaran el siniestro, mientras que llegan las autoridades de la Fiscalía del Estado de Sinaloa para poder asegurar los posibles indicios de los casquillos percutidos que se localizaron en el lugar. Actualmente la zona está completamente acordonada por los mismos elementos del ejército. Están en espera que llegue personal de la Fiscalía, además que termine el trabajo de los bomberos en controlar el siniestro que se registró durante el atentado violento acá en la zona sur de la ciudad de Culiacán. Pues miren, al final de cuentas, lo que estamos viendo una y otra vez es la manera en la cual las autoridades no sirven para nada. Ya nada más van a llegar los bomberos a ver cómo le hacen allá en Culiacán, Sinaloa. Imagínense ustedes vivir en Culiacán. Tengo conocidos que viven allá, que de hecho tienen que diferir sus publicaciones en redes sociales para evitar, tanto que estamos hablando en los últimos días sobre la manera en la cual viene la ley espía y van a tener todos nuestros datos en geolocalización, etcétera, etcétera. Miren, vamos a ir por partes. Tanto dicen, es que lo hacen para poder saber en dónde están los criminales. ¿En serio no saben en dónde están los criminales? Hay de dos. O no saben en dónde están los capos porque no quieren, o porque los capos se han vuelto más sofisticados. Y si se han vuelto más sofisticados y saben que viene una ley en donde los van a geolocalizar, pues, ¿ustedes creen que no tienen mejor tecnología hoy en día que un ciudadano común y corriente? Ya olvidémonos del gobierno. Pero si yo soy el Mayo Zambada, bueno, no, porque ya lo secuestraron y se lo llevaron. Soy Ovidio, no, también se lo llevaron. Pero soy el Mencho. Si yo soy el Mencho, no estoy utilizando teléfonos celulares que no tienen los chips mexicanos, sino de otra parte del mundo, o no utilizo teléfonos conocidos como burners, o no utilizo métodos VPN para intentar con esto desviar la geolocalización y que puedan trazar en dónde me encuentro. Por supuesto que sí. Si tengo tanto dinero, lo último que voy a hacer es ir a comprar un chip a el Oxxo que está en la esquina. No nos hagamos tontos. Entonces, por un lado, quieren vernos la cara de paisanos, de que están haciendo una gran labor para poder ayudar a encontrar a estos capos y a estos narcotraficantes, cuando en realidad, por un lado, los narcotraficantes tienen una mayor organización y tienen mejor tecnología. Dos, tienen estas complicidades que tienen con autoridades locales, estatales y federales, aunque digan lo contrario. Y tres, ¿para qué? Si hacen lo que se les pega la gana y nadie hace nada. Vean ustedes Culiacán, vean ustedes Michoacán, vean ustedes la México Querétaro, solo para comenzar, que han bajado los asesinatos, sí, hay que reconocerlo y aplaudirlo. Solo habrá que ver si no se está manipulando la estadística como les gusta hacer de vez en cuando, echándole la culpa al final a la impunidad que hay en México, a la acción de jueces y no a la inutilidad de las fiscalías y las complicidades que pueda haber con las autoridades que persiguen a los criminales en las calles. Que esas, por supuesto, tienen mucho que ver con la situación que estamos hoy en día. Nos pueden decir, por supuesto, que en una de esas es una cuestión en donde la podredumbre se encuentra en la parte de arriba, en los funcionarios del pasado, pero esos funcionarios del pasado también incluyen a los funcionarios del pasado reciente, como el señor Romo, o por lo pronto la situación de la casa de bolsa Vector, en donde, ya sea de forma intencional o accidental, está siendo investigada por lavado de dinero, lo cual atrae suspicacias de por qué este tipo de información, que la tenía, entre otros, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, el señor Pablo Gómez, no llegó a la opinión pública, como llega toda la información que tiene que ver con opositores. Le preguntaron también de esto a Ricardo Monreal, que estuvo muy hablantín el día de ayer. Hay algunos reportes que señalan que Pablo Gómez ya sabía de este reporte de donde se involucraba Alfonso Romo, uno de los principales asesores del presidente López Obrador, y lo ocultó. Tendrían que pedirse destitución por esta omisión que hizo de informar, porque se quedó muy calladito. No hay pruebas y yo no puedo condenar a nadie sin pruebas. Por eso es que está el gobierno mexicano en espera de las pruebas y por eso las instituciones señaladas están funcionando en sus actividades bursátiles o en sus actividades cotidianas de banca y crédito, de acuerdo con la ley. No hay, pues, en este momento, salvo la intervención temporal,
para resguardar y para proteger los dineros de los ahorradores, ninguna acción jurídica penal o de revocación de la concesión de esas instituciones. Sí, no hay pruebas, dice el señor Monreal, pero una cosa es que no haya pruebas, suponiendo que así fuera, y otra que no haya investigaciones suspicaces y por lo menos alertas, en donde, para ser muy honestos, pues hay un montón de población que vive en la incertidumbre de qué va a pasar con sus ahorros que se encontraban en este par de en este par de bancos y en esta casa de bolsa. ¿Quiere decir con esto que son culpables Cibanco, Intercam y la casa de bolsa Vector? No. Lo que habría que ver es de qué manera es ineficiente o por lo menos encubre el gobierno de México a ciertos personajes. Si la casa de bolsa Vector no tuviera como fundadora el señor Romo y tuviera a Claudio X González, ¿ustedes creen que no le hubieran dado vuelta a esta información hasta el final, como se lo están dando, por supuesto, al caso de Diego Sinué? Esta casa que está en Woodlands y que fue adquirida por un proveedor del gobierno de Guanajuato y que ahora están pidiendo y buscando que se haga la investigación pertinente. Qué bueno que lo hagan, pero no es lo mismo que hicieron hace algunos años con José Ramón López Beltrán, Caroline Adams y el proveedor de petróleos mexicanos. Ahí fue todo lo contrario. Y esa doble moral es la que tendríamos como ciudadanos que cuestionarnos. Alguien me dice aquí, es que no están buscando, no tienen la infraestructura para ver dónde anda Luis de Recursos Humanos. No, no existe esa infraestructura, no existe el dinero. Lo que existe es el entramado legal, que eso es lo que tendríamos que entender. Hoy en día no existe eso, pero tampoco existía las condiciones legales para que el gobierno pudiera tener la posibilidad de espiar, de censar, de vigilar a los ciudadanos. Que lo hicieran de manera ilegal, subrepticia, ya de por sí era reprobable. Que esté en la ley es inaceptable. Pero ¿cómo vamos a cambiarlo si a partir del voto estos diputados y estos senadores aprobaron lo que le mandó la presidenta Sheinbaum? Eso es lo que tendríamos que estar entendiendo, que aquí no estamos hablando de si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Estamos hablando de las posibilidades legales. Estamos hablando de que dice la presidenta Sheinbaum, nosotros no espiamos, no existe ley espía. Pues claro, no van a mandar a la Cámara una ley que diga iniciativa para espiar a los ciudadanos. Regreso, no censuramos. Hay las posibilidades con la redacción. Regresamos. Hay una redacción en donde dice, un ciudadano se puede quejar de un medio de comunicación. Ayer escuchaba a la infumable Viridiana Ríos tratando de defender esto. Y miren, podría sacar el video, pero no quiero echarles a perder su jueves como me echaron a perder ayer en la noche la cena que tuve el día de ayer en la noche. No, no lo hagamos. Pero hay que entenderlo. No es que, vamos a ser bien claros, que lo pongan en la letra, pero cuando se abren los caminos, esos son los riesgos. Que haya las posibilidades de que digan que está bien y que está mal en un medio de comunicación. Ustedes tienen la posibilidad hoy de apagarme. Muchísima gente hoy prefiere irse a escuchar a Alejandro Tavares, que les va a decir, padrino, ponme la de Soda Stereo. Está bien, eso es lo que quieren. Qué bueno que quieren entretenimiento. El señor lo hace de manera deficiente, pero lo hace, porque no hay nada más en el cuadrante tapatío que les ayude para tratar de escapar de ese miasma. Muy bien. Yo no puedo cambiar de lo que estoy hablando hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que hay hoy en día es un cambio radical en la manera en la cual estamos viviendo. Ayer se cumplió una década de la muerte de Jacobo Zabludovsky. Recordarán ustedes que la muerte de Zabludovsky me agarró al aire y estaba, si mal no recuerdo, Álvaro Velasco conmigo en la cabina de RMX que teníamos, esa cabina prestada que teníamos en Mariano Escobedo en la Ciudad de México, y comencé a recordar un poco el paso de Zabludovsky por los medios de comunicación. Algunas de sus entrevistas, sus polémicas y, por supuesto, aquella anécdota que no existió de hoy fue un día soleado. Lo que sí existía eran las condiciones por las cuales la televisión y la radio estaban censuradas en México.
en donde a Zabludovsky, un día después, el 3 de octubre del 68 en la mañana, cuando comenzó a conducir su diario de café, terminó el mismo y le hablaron de gobernación, el que entonces era secretario Luis Echeverría, a preguntarle por qué estaba utilizando una corbata negra. Si era acaso un mensaje subrepticio, subliminal, a partir de lo que había sucedido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. No, Zabludovsky utilizaba una corbata negra desde muchos años atrás por una tradición familiar, a partir, si mal no recuerdo, de la muerte de su padre. Pero el gobierno revisaba hasta eso. A mí me tocó que revisaran lo que decía la corneta en 1999 o lo que decía Tania García en el 2006-2007 en RMX. ¿Cómo era posible que una mujer dijera buey al aire? Es en serio lo que les estoy diciendo. Cuando se abren esas posibilidades, es en donde tienes que tener todo el cuidado del mundo. ¿Por qué? Porque entonces, como está el defensor de las audiencias puede ser que no se queje, entre grandísimas comillas, de los contenidos noticiosos que hay en los distintos canales de televisión o las estaciones de radio. Van a dejar en paz, por un momento, no lo creo, el telediario en donde aparece la licenciada María Julia Lafuente. Lo dejan en paz. Pero no dejan en paz a Chavana, en donde se va a quejar entonces a alguien del público de que hay un poco respeto para las mujeres porque las sacan en paños menores y les señalan las nalgas. Llegará entonces el defensor de las audiencias y apercibirá al medio y dirán, no, Chavana, ya no puedes hacer eso. Pero entonces luego se van a quejar de que en Viva la Vi sacaban las nalgas de uno de los conductores. Ya es el segundo. Te podemos bajar la señal. No estoy diciendo nada que no pueda pasar en un país como México a partir de la manera en la cual está redactada la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. No quiero decir con esto que los intentos de Claudia Sheinbaum y de José Merino sean censores, pero abren la posibilidad. Así. Y lo que tendríamos nosotros que luchar como ciudadanos es que no exista la posibilidad. Y de esa parte, ese terreno tan grisáceo es en donde no hemos podido avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos una oposición muy mala, porque tenemos líderes muy mediocres y porque tenemos, sí, efectivamente, diputados y senadores con muy poca posibilidad de argumentación. Sí, efectivamente, nos distrae mucho Lili Telles, que le están operando y habrá que esperar que esté bien, con su estridencia. ¿Dónde están la argumentación que convenza de que esto que está pasando no es lo adecuado? Ya me están entendiendo. Alguien dice good old days. No tendrían que ser good old days. Los medios de comunicación, claro, están viviendo una crisis brutal por la manera en la cual, por un lado, puede haber un problema de comercialización, pero por el otro lado también un temor enorme. Y no es, que quede claro, una cuestión que venga de hoy en día. Porque si nos vamos un poco más atrás, Felipe Calderón no le gustaba que lo parodiaran. Odiaba el privilegio de mandar. Detestaba al comediante Moisés Suárez, que hacía su personaje, y también a Eduardo España. Los odiaba. Por eso se acabó el privilegio de mandar en el sexenio de Felipe Calderón. La censura no es que algo que sea nuevo para los medios de comunicación y para la sociedad mexicana. Lo podemos remontar, ya lo hicimos al 68, lo que sucedía en ese entonces en Telesistema Mexicano, le pasó a Televisa, le pasó a Imevisión, le pasó al Canal 11, le pasó, por supuesto, a Imagen, y nos podemos seguir. Le pasó a MBS, Pedro Ferriz tuvo que despedir a René Delgado en algún momento por las presiones que tenía del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Radio 1000 tuvo que despedir a Miguel Ángel Granados Chapa, que era su conductor en 1993, después de haber entrevistado a Cuauhtémoc Cárdenas. Ya no hablemos de los despidos de Paco Huerta o la persecución a Ricardo Rocha en el Cedillato. Sí, este país la censura no es nueva, pero que estemos autorizando que ahí venga de regreso la posibilidad es inaceptable. Que como sociedad no nos demos cuenta que hay, ni nos dicen, es que venía en la misma ley. No, venía en la ley del 14 y luego lo quitaron en el 17, porque es un despropósito para ustedes. El problema no soy yo. El problema no es Televisión Azteca o Televisa o Imagen o el Telediario, no son las estaciones de radio. Es que ustedes no tengan la posibilidad
de tener una visión contrastada de lo que sucede en el mundo, más que la visión oficial que sale de la mañanera y que se replica a través de los propagandistas y en el Canal 11 y en el Canal 14 y en el periódico La Jornada y en el diario Basta y en esos lugares en donde veía hace un rato la cuenta de Lord Molecula, en donde decía, aquí tengo el video exclusivo de la reportera de Reforma que está escuchando cómo la portada era falsa. No, a ver, volvemos a lo mismo. Eso no es lo importante. Que un periodista esté sacando cuál es la reacción de otro periodista es estúpido. Ese periodista lo que tendría que hacer es rebatir la portada del Reforma con datos, con cifras, con reporteo, yendo al lugar, demostrando que lo que está diciendo es mentira. Pero si lo que está diciendo Reforma es verdad, lo que terminan por hacer es refutar a partir de este tipo de cosas, no con hechos. Toda la discusión que hay en redes sociales se basa en mentiras. Nunca se puede refutar con hechos. Hoy en día hemos visto una y otra vez esta fotografía que aparece ya muy expedida o muy difundida por los propagandistas del aeropuerto internacional, el Naim, en donde lo que aparece es esto. Es mentira la foto. Esta fotografía que ven ustedes, en donde se ve, en donde se encontraría el aeropuerto de Texcoco inundado y una parvada de aves, y que parece que está el lago de Texcoco, es mentira. Eso no es cierto. Acabo de verlo ayer, antier, que llegué a la Ciudad de México a las 9 de la mañana. ¿Qué nos quieren? Y una y otra vez nos quieren mentir. Y nos quieren mentir, obviamente, a partir del impulso que tienen desde las cuentas, y no me refiero a las cuentas digitales, sino a las cuentas bancarias que tiene el gobierno. Pero hechos, en donde hay desabasto de medicamentos, en donde se encuentra un problema de seguridad, en donde hay un problema de movilidad social, en donde las calles están rotas, en donde más de un tercio de la población está dominada por el narcotráfico. Eso es la verdad, aunque no les guste. Y esa es la parte en donde una y otra vez tendríamos que entenderlo. No es aceptable. Así. Si me quejo de la mañanera, pueden tumbarla con la nueva ley. Se supondría porque la transmiten en el Canal 11. Tendrían que apercibirlo a partir del defensor de las audiencias. Pero regresamos a eso. Son tan hipócritas que todo lo que dice la nueva ley no podría transitar un canal como el 14 o un canal como el 11. Ayer decía Viridiana Ríos que son muy plurales. ¿Cómo creerle a un analista que dice que el Canal 11 es plural? ¿Plural de dónde? Si todas las voces que tienen ahí, o en Radio Educación, que es dirigido por Fernanda Tapia, que es una de las mejores locutoras que hay en México, tiene una capacidad enorme. Como directora es mediocre. ¿Por qué? Porque no ve más allá del fanatismo. Ninguno de estos medios públicos podría transitar. En eso tenía razón Hugo Luna. Si tuviéramos que pasarlos por la prueba de fuego, ni sus defensores de audiencias, ni sus códigos de ética podrían transitar la nueva ley. ¿Ustedes creen que les van a decir algo? Claro que no. Por supuesto que no. La presidenta Sheinbaum esta mañana habló sobre una parte del Plan México, en donde lo que se va a intentar es que haya una mayor producción de medicamentos en este país. Dice que no la había en el pasado y que ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día en el desabasto de medicamentos en México. La participación de la industria farmacéutica que produce equipo médico, medicamentos, material de curación, en México cayó muchísimo a partir de una decisión de cambiar la ley de salud. Esa decisión se toma en el sexenio de Calderón y es que ya no exista la necesidad de que el que le venda medicamentos al gobierno tenga una planta en México. Eso se quitó de la ley y entonces comenzó a caer la industria farmacéutica. Por una razón, pues se empezó a importar todo. ¿Qué pensamos nosotros y en qué consiste el Plan México? El Plan México quiere decir producir más en México, quiere decir hecho en México. Eso es el Plan México. Y tiene una estrategia para fortalecer
distintos sectores en el país que nos permitan producir más en México para el mercado interno y también para la exportación, aun cuando pues es distinto el 2025 de lo que fue el 2024 por la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos, que tiene una política distinta de fortalecer también la producción en Estados Unidos de distintos insumos. Pero para nosotros es fundamental que se produzca más en México, en particular en la industria farmacéutica, por un tema también de soberanía. Lo decía el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Cuando viene la pandemia, resulta que en México no se producía ni los cubrebocas, no se producían, bueno, no se producen todavía muchos de ellos, el hisopo para tomar la prueba que nos hicieron, pues yo creo que a todo México, para saber si teníamos COVID o no. Todo eso se importa. Entonces, ¿qué queremos? Pues, en una situación de vulnerabilidad frente a una pandemia, frente a otra situación, pues no queremos estar dependiendo de un solo fabricante en el mundo, pues que tiene la competencia de todo el mundo para poder enviar sus exportaciones. Queremos que se fortalezca la producción nacional frente a situaciones de riesgo, pero también para el fortalecimiento de nuestra economía. Entonces, ¿cómo se fortalece la producción nacional? Pues uno tiene que ver con las compras nacionales. El gobierno compra en 2 años, vamos a destinar pues alrededor de, ahora ya son menos porque se ha ahorrado bastante de lo estimado, pero 250,000 millones de pesos en 2 años. Bueno, dice la doctora que van a ahorrar y que lo que quieren es que haya mayor producción en México porque no la había en la pandemia. Se le olvida a la doctora Sheinbaum que sí la hubo. Y que hubo una gran producción de cubrebocas. Todos los compró China. Al inicio de la pandemia, la producción que hubo en México de cubrebocas las compró China. Porque les recuerdo que en México no se usaban cubrebocas. Porque la política de Hugo López-Gatell y Andrés Manuel López Obrador era que el cubrebocas no servía. No lo digo yo, ustedes lo pueden recordar, estoy mintiendo. Decían, sirve ya para... Y que una de las mujeres que estuvo en contra de esa política y que filtró inclusive que estaba en contra de esa política al New York Times fue Claudia Sheinbaum. Salió López-Gatell a defenderse y a desmentirlo. Hubo 2 filtraciones al New York Times y se sabía que la política de Hugo López-Gatell no era la que quería seguir Claudia Sheinbaum y que luego sacó López Obrador a principios de diciembre del 2020 su carta de amor, de que no hicieran fiestas. Y luego después de eso vino la muerte, pero en cascada a finales de diciembre, enero y febrero del 2021. No lo estoy diciendo yo, ahí están los datos, revísenlos. La historia no se equivoca. Ahí están los programas que hice yo en su momento, pero también todos los que había. Ahora que sacan tanto otra vez lo de a la torre, de no le hagan caso a López-Gatell, pues tuvo razón. Las cifras que estaba dando eran equivocadas. Lo que ahora resulta es que Hugo López-Gatell es un gran mexicano, dice la presidenta. Diciendo eso, ¿no? Desde hace años. Nada más que ahora pues tiene un nombre que suena muy elegante. Pero es Julio Frenk y todos ellos que desde el principio pues estuvieron en contra del gobierno por otras razones y tuvieron sus diferencias en la atención a la pandemia. Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y que va a hacer un buen papel en la Organización Mundial de la Salud. Hay mucho que tiene que ver con la política, ahí, en la crítica a Hugo López-Gatell. Entonces va a hacer un buen papel. Y son los mismos de siempre, pues, los que siempre han criticado, no hay algo nuevo ahí. ¿Cómo se llama? Tú sabes, Marcelo, exactamente. No es la representación de México ante la OMS, sino son las representaciones que tiene México en Ginebra a distintas instituciones y ahí está a la Organización Mundial de la Salud. No, es a la Organización Mundial de la Salud. Sí, le van a dar un puesto en donde vaya a un montón de lugares. No es política. Vea los datos. Vea los mismos datos de la Ciudad de México. Revise sus discursos y revise lo que usted decía en el 2020.
revise su conciencia y la manera en la cual se daban las comunicaciones entre la Subsecretaría de Salud de López-Gatell y el gobierno de la Ciudad de México, que se filtraron a la prensa a partir de que usted lo pidió. Revíselo. No es de los mismos que querían y que por cuestiones políticas, no tiene que ver con eso. Usted está premiando a alguien que a partir del dogma, llevó a una cantidad de muertos en donde las autoridades a nivel global dicen que México fue de los peores países en el manejo de la pandemia. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo esa generalidad de mexicanos, está diciendo la gente a nivel global, vea la cantidad de muertos. Ay, dirán ustedes, es que por la densidad de población, como dice López-Gatell, y porque eran hipertensos, como también lo eran en otras partes del mundo. La hipertensión no es no es un síntoma, no es una enfermedad que sea la exclusiva de los mexicanos, como tampoco la obesidad. Que es por los alimentos ultraprocesados y por la mala política, pésima política que hubo entre marzo del 2020 y cuando acabó el periodo de vacunación. Buen periodo de vacunación, en donde ahí, por supuesto, ahí tiene al lado a Marcelo Ebrard, que la gente de Marcelo Ebrard les puede platicar, incluyendo a aquellos que ya no están en el gobierno, las reticencias que tenía López-Gatell. Ahí están las versiones en donde López-Gatell no quería comprar vacunas y López Obrador se impuso a partir de la insistencia de Ebrard y de su equipo que ya no trabaja ahí. Y que si uno le pregunta a ese equipo, les dirán que López-Gatell es un asesino. Ese equipo lo dice así. Pero para la presidenta no es así. ¿Cree Claudia Sheinbaum que las versiones periodísticas de las necedades y el dogma de López-Gatell es una cuestión meramente de antipatía por parte de la prensa? Miren, yo creo que hay que regresar a una cosa fundamental. Yo no gano nada por hacer esto. Gano su confianza, por supuesto, y lo agradezco mucho. Económicamente no gano nada, nadie me va a contratar. Yo no estoy buscando que me den un nuevo programa de radio. No va por ahí. Lo más sencillo sería no hacerlo. Y si buscara algo, pues tendría que decir, como lo dicen estos personajes a los cuales los premian todos, que López-Gatell era el mejor subsecretario de salud, que qué bueno que le dieron, que debió haber ganado la jefatura de gobierno, que es un hombre probo, que huele bonito, que es único, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso estaba del otro lado. Pero no, la realidad dice lo contrario. No hubo nadie peor en el manejo de la pandemia que Hugo López-Gatell. Así. No hubo nadie peor en el desmantelamiento, no hubo nadie peor en el desabasto de medicamentos. Ayer se filtró, o más bien se viralizó, el caso de Andy, no Andrés Manuel López Beltrán. Andy es una mujer que no puede recibir o no podía recibir lo que necesitaba por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, medicamentos y atención. Lo único que está pidiendo es lo más básico que tendrían que dar. Ya no sé qué hacer este video. Yo trabajo en una organización de la sociedad civil que defiende derechos humanos. Y como defensa de derechos humanos, una ve muchas cosas, ve muchas autoridades no haciendo lo que les corresponde, vulnerando derechos, juezas omisas, ve muchas cosas, pero uno de los casos que más me indigna y que de verdad ya no sabemos qué hacer es el caso de Andy, una niña que acompañamos desde el 2020, que tiene atrofia muscular. Cuando comenzamos el juicio, ella podía caminar, podía mantenerse de pie, agarrar cosas con las manos, y ahorita ya está en silla de ruedas. O sea, ya no puede caminar, no puede sostener cosas con las manos, ya perdió la fuerza, o sea, ha perdido mucho de su capacidad motriz, porque pues la atrofia muscular es un padecimiento que va deteriorando tu sistema, ¿no? Entonces, hay un medicamento que se llama Spinraza, es un medicamento muy caro, pero es un medicamento que puede detener esta enfermedad, no te la quita, la retrasa y detiene, y esto obviamente beneficia directamente a tu salud y a tu calidad de vida. Nosotros iniciamos un juicio de amparo para demandar al IMSS, al Hospital La Raza, que es su hospital de especialidades,
requiriendo que le otorgaran este medicamento porque ella es candidata para ello. Especialistas ya han dicho que es candidata para recibir este tratamiento. Y a pesar de que el juzgado nos concedió una suspensión de plano, que esto es que en cuanto no resuelvan el juicio, la autoridad está obligada a detener la vulneración a tus derechos humanos. En este caso significaba que le dieran el tratamiento a Andy, lo que ella requiriera, para poder salvaguardar su derecho a la salud. Sin embargo, nunca dieron cumplimiento. Esto fue en el 2020. Posterior a ello, como en el 2021, nos dieron la sentencia, nos concedieron el amparo, ordenando para que le dieran el medicamento si era candidata. El medicamento es Spinraza específicamente, y es fecha que no se lo han dado. Y me da mucho coraje porque esto no solamente es de las autoridades, que obviamente han sido omisas, o sea, incluso le han dicho a su mamá directamente de que nunca te vamos a dar el medicamento. Esto se lo dijeron tal cual. Han empezado a tratar a Andy súper mal en el hospital, obviamente porque están demandados, porque hemos sido muy insistentes. Y pues a las autoridades no les gusta que la estés presionando, no les gusta que les digas que haga su chamba. Pero esto no es lo que más me llena de coraje y de indignación, sino la pasividad con la que ha tratado este caso la jueza, que ni siquiera es jueza, es secretaria en funciones de jueza, pero incluso ganó las elecciones ahora que fueron las elecciones al Poder Judicial y ya va a ser jueza, y una de sus promesas de campaña era que iba a ser cercana a los asuntos. ¿Saben cuántas veces nos ha recibido desde el 2020 que iniciamos el juicio? Ninguna. O sea, nunca nos ha recibido, nunca. Nos hemos acercado en múltiples ocasiones. Nosotras no estamos en Ciudad de México, este hospital es en Ciudad de México. Nosotras no estamos en Ciudad de México y aún así hemos hecho el esfuerzo de acudir a los juzgados para acompañar a su mamá, para que nos reciba la jueza. Díganme cuándo nos ha recibido. Jamás. Lilia Adriana Porras se llama, ella va a ser jueza. Esto le importa a todo el mundo porque el día de mañana puede que te resuelva un asunto. Concedió el amparo, sí, pero es letra muerta porque es 2025. Andy ya no puede caminar, Andy ya no puede agarrar cosas con sus manos, ya no puede hacer actividades de la escuela por lo mismo, ya está en una silla de ruedas y no le han dado el medicamento. ¿Sabes cuántas veces la jueza ha multado a la autoridad por no dar cumplimiento? Ninguna. Para quienes no son abogados, no están familiarizados con esto, cuando a ti te conceden un amparo, esto ya es una orden judicial, entonces las autoridades están obligadas a atenderlas. Y si no lo hacen, las y los jueces tienen la facultad de multarlos, que esto puede terminar incluso en que los quiten de sus puestos. Sin embargo, la jueza lo que hace es decirles, oye, no sé, solicitarles cierta información, solicitarles ciertas acciones, y si no lo haces te voy a multar. Pero como las autoridades simulan un cumplimiento, por eso ya lo deja pasar. Pero esto es que desde hace 5 años, ellos para justificar su cumplimiento solamente le han hecho citas médicas, le han hecho 1000 análisis, 1000 cosas que están injustificadas y que aparte son muy invasivas para la salud de Andy. Ya creo que 3 peritos nos han dicho que sí es candidata para recibir el tratamiento, que en sus análisis ha salido que todo está bien, que le pueden proporcionar el medicamento, y aún así la jueza se queda con el que le digan que la citaron para revisarla, que la citaron para hacerle un estudio. Incluso se señaló que ya hay otro medicamento, este no estaba cuando iniciamos el juicio, ya hay otro medicamento que es el Risdiplam, y este es más barato, el hospital sí lo da y tampoco se lo quieren dar a Andy. O sea, ya dijimos en el juicio, peritos dijeron en el juicio, médicos dijeron en el juicio, este medicamento también se lo puedes proporcionar y también le va a beneficiar, y ni siquiera ese le han dado. Yo de verdad no puedo con la impotencia, yo no sé cómo esta gente, güey, puede vivir sabiendo que una persona llegó pidiendo ayuda, caminando, y ahorita no la ha recibido y ya está en silla de ruedas, ya no se puede parar. O sea, yo solo espero que se haga justicia, porque aparte no estamos pidiendo nada que no le corresponda a Andy. Esto no solo lo decimos nosotros, ya lo dijo una jueza, o sea, le tienen que dar el medicamento, aún así no se lo dan, y de verdad no se vale, o sea, no se vale que tengan la capacidad de garantizarle una buena vida a esta niña que no está pidiendo ningún favor, es un derecho a su salud, y no lo hagan.
si nos pudieran ayudar a difundir, a comentar, lo que sea, o sea, creo que ahorita ya lo único que nos queda de verdad es la presión, o sea, la presión mediática, porque 5 años de juicio y no se logra, y de verdad que yo puedo hablar por todo mi equipo, por todo el equipo en el que yo trabajo, todas hacemos hasta lo imposible, hemos hecho de verdad, hemos luchado hasta el cansancio junto con su mamá, porque su mamá también está metidísima en esta lucha. Díganme cómo pueden defender a Hugo López-Gatell, cómo defender el sistema de salud, cómo defender a las autoridades que defienden a estos criminales, cómo defender la demagogia y a los propagandistas que dicen que todo va muy bien, cómo defender a una elección judicial en donde lo que le importaba a la jueza era salir adelante y no ayudar a la población. ¿Cómo? Díganme cómo podemos seguir adelante como sociedad cuando un solo caso es el corolario de todo lo mal que estamos como México. Eso que acabamos de escuchar es un caso, sí, pero es el retrato vivo de día con día lo que sucede en el sistema de salud y en el sistema judicial. Y así estamos cuando el sistema judicial todavía no está cooptado por Morena. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de septiembre? Que ya van a tomar posesión estos jueces. Algunos de ellos en la frivolidad, otros ellos en la corrupción, algunos sí en el servicio profesional y otros en la ignorancia. Ayer hubo sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lenia Batres ha difundido de forma muy profusa, muy amplia, que los distintos ministros dijeron no vamos a hacer sesiones públicas sobre temas fiscales, porque lo que usted quiere hacer es show. Lo que no ha difundido Lenia Batres es que en las distintas posiciones que tuvo el día de ayer, en todas en contra, se puso en contra incluso de lo que ella misma había propuesto. Ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Tome nota que quedará en lista el amparo y de revisión 3842-2024. En votación nominal, los asuntos 44, 46, 48 y 50 de la lista. Contradicción de criterios 43-2025, cuya propuesta es: primero, existe la contradicción de criterios denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta segunda sala. Y tercero, publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo. Ministra Esquivel Moza. En contra. Ministro Pérez Dayan. En contra. Ministra Batres Guadarrama. A favor, por supuesto. En este caso se estaba planteando, la ponencia de su servidora estaba planteando asumir como criterio de esta sala que no se reconociera, o más bien que se pudiera dar la calidad de trabajadora a una mujer, no obstante que pudiera tener una relación de esposa o concubina con un patrón, porque justamente la persona o el fondo de este asunto tenía que ver con descartar esta posibilidad en esta contradicción de criterios. Entonces nosotros estábamos proponiendo que se pudiera dar con perspectiva de género, dar esta calidad prioritariamente cuando el propio patrón reporta a una esposa o una concubina como trabajadora. Desafortunadamente se está rechazando, era un voto a favor. Ministro Presidente. En contra. Ministro Presidente, le informo que el resultado de la votación arroja mayoría de 3 votos en contra de la propuesta y únicamente el voto a favor de la ministra ponente, por lo que correspondería el returno. Muy bien, se retorna a quién correspondería el asunto. Con base en el sistema de turnos de esta segunda sala, correspondería a usted, ministro presidente. Muy bien, queda entonces bajo mi ponencia. Amparo directo en revisión 2035-2025, cuya propuesta es: primero, en la materia de la revisión competencia de esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa contra el acto que reclamó de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la sentencia de 5 de abril del 2022,
Tercero, en los términos precisados queda sin materia la revisión adhesiva. Ministro Esquivel Moza. Se le amparo en revisión en contra. Ministro Pérez Dayán. En contra. Ministra Batres Guarrama. Era otro proyecto de esta ponencia. Se estaba proponiendo entrar al fondo de un asunto para analizar que no puede haber préstamos o no se puede dar la posibilidad de que se consideren préstamos a personas accionistas de una misma empresa que se paguen después de un año, como dice la legislación fiscal. En este caso se trataba de un préstamo de más de 400 millones de pesos, entonces consideramos que era importante poder sentar un precedente en esta sala que desechara la posibilidad de que este tipo de préstamos fueran considerados como legales y no simulaciones para que pudieran permitir fraudes fiscales. Gracias. Ministro Presidente. Con el proyecto. Ministro. Perdón, contra. Es el la amparo. DR 2035 Sí. en contra. Ministro Presidente, le informo que existe mayoría de 3 votos en contra de la propuesta y únicamente el voto a favor de la ministra ponente, por lo que también correspondería su retorno. Muy bien. El retorno conforme al turno. Correspondería este asunto al ministro Pérez Dayán. Muy bien, entonces queda bajo la ponencia del ministro Pérez Dayán. Recurso de reclamación 15-2025-11A derivado de la controversia constitucional 135-2025, cuya propuesta es, primero, es infundado el recurso de reclamación y segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministra Batres Guarrama. En contra. Ministro Lainez Potisek. Perdón, no. Es A de favor. su ponencia, ministro. Sí, a favor, gracias. Ministro Lainez Potisek. En contra. Fíjense ustedes cómo dice que estaba en contra cuando era su proyecto y cuando estaba a favor. Y no solo eso, cómo una de las resoluciones que tenía estaba basado en montos. No, la ley no puede estar basada en montos. No es de que si robas mucho tienes... No, el robo es robo y también la ley aplica no a partir de montos. Pero bueno, pareciera que Lenia Batres legisla, o más bien no legisla, hace este tipo de acuerdos judiciales para la barrera, no para la justicia. Antes de ir a ver a Marco Vinicio, 3 cosas muy rápidas. La primera, pues, el huracán Barry sí dejó bastantes daños en Tamaulipas. Valió madre, señores. Ya se rompió la carretera. ¿Pero no cómo? va a haber paso. ¿Cómo? Sabrá Dios cuándo irá a haber paz. Mucha agua, mucha agua. El desmadre estaba acá. Ahora va a ser el desmadre acá. Y eso que no fue hiperhuracán. Ayer le volvieron a preguntar a el gobernador Armenta allá en Puebla sobre esta ley censura que se encuentra allá. He visitado a víctimas de la represión. Como hoy lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ni el gobierno de la presidenta ni nuestro gobierno reprime las libertades. La crítica es bienvenida, bienvenida. No hemos reprimido ninguna manifestación social, ninguna. Si en algún momento hay violencia, trataremos de contener, hay protocolos. Se causa daño, sí, a terceros, y es lamentable, porque nadie se puede hacer justicia por propia mano, dice la propia ley. Es la ley que todos tenemos que respetar. Pero a nadie, en mi gobierno, a nadie se le reprime. Libertad plena. Libertad plena. Ven, les digo, el problema es que dicen que hay libertad plena
y luego, y que no hay ley espía, pero están dadas las condiciones para perseguir a quien sea, y eso es lo preocupante. Hablando de ello, la famosa ley espía, hoy otra vez, ahí están no sé cuántos comentócratas. No, es la ley de seguridad y apoyo a la población, así debería llamarse. No tiene nada que ver con el espionaje. A ver, ¿por qué no ponemos otra vez los artículos de la ley y luego el Código Penal y la Constitución? Porque es falso, de toda falsedad, que haya en esas leyes alguna capacidad que le den al Estado mexicano fuera de la Constitución para vigilar a las personas. Falso de toda falsedad. Que es un tema político, de criticar al gobierno, no importa qué ley hubiéramos puesto, no importa el contenido de la ley. Hay algunos personajes que todo va a ser en contra nuestra, todo. El problema es que dicen mentiras, por eso tenemos nuestra sección del detector de mentiras. Por eso ahora la ley habla del derecho de las audiencias, o sea, el derecho del pueblo a la información. Porque lo que no está bien, todo periodista, todo editorialista, tiene toda la libertad de criticar al gobierno, toda. Aquí no hay censura, ninguna censura. Tienen toda la libertad y si no, pueden ver el 99.9% de los medios de comunicación, a lo mejor exageré, el 99% es una crítica permanente al gobierno. O sea, hay total libertad de crítica al gobierno de México, de crítica a la presidenta. ¿Qué decimos nosotros? Solo que no mientan. Pueden tener diferencias, pero decir mentiras pues va contra el derecho a la información. ¿Lo vamos a prohibir? No. Es solamente la capacidad que tiene un ciudadano o una ciudadana de decir, oye, yo tengo derecho a la información. Tú vas a tener un ombudsman de derecho de las audiencias que va a definir si en efecto se violó el derecho a la información o no. Pero nadie está coartando la posibilidad de informar, de decir, de opinar. Nada, pues imagínense todo lo que hay en los medios ahora en contra de la presidenta y sencillamente tenemos derecho de réplica en las mañaneras. Ahora, falso que haya espionaje. A ver, la Constitución, otra vez vamos a artículo 16, ayer lo leímos, lo vamos a volver a leer. Las comunicaciones privadas son inviolables, eso dice la Constitución, y las leyes que se aprobaron están en el marco de la Constitución. Ay, ¿qué lo puedo decir? Les digo. Ya, suficiente, Daniela Romo. Gracias por recordarnos en qué país estamos. También habló. Ayer pasaron dos noticias interesantes. La primera fue una reportada por Imagen Noticias con Nacho Lozano de este narcolaboratorio que encontraron en Chalco. No había. ¿Se acuerdan que no había narcolaboratorios en México? Ahora los tenemos a unos cuantos kilómetros de Palacio Nacional. Y la segunda, pues fueron los familiares a este lugar crematorio, a ver si estaba ahí sus familiares, 320 cuerpos embalsamados esperando ser cremados. Ayer alguien decía, y con toda razón, que en una de esas lo que sucedió es que los cremaron, pero lo que terminaron haciendo es cremando cuerpos de narcotraficantes o de desaparecidos. Y entonces quemaban el cuerpo del desaparecido, se lo daban al familiar, aquí está el cuerpo de Juan, y Juan estaba ahí guardado. ¿Por qué? Porque a Juan no lo busca nadie, porque ya lo tienen, entre comillas, entre cenizas, pero lo que terminó sucediendo es que Juan seguramente estaba entre estos 320 cuerpos allá en Chihuahua. ¿Para supervisar a este tipo de negocios? Sí, es un caso especial. Yo pediría ahí que lo informara el Gabinete de Seguridad, lo atiende la Fiscalía del Estado de Chihuahua, y para mayor información esperamos al Gabinete de Seguridad, porque se difundió un tema, en realidad tenía que ver con otros temas también,
Entonces, para que se dé el balance global, el martes viene el Gabinete de Seguridad y les pedimos que ahí nos expliquen este caso. Hasta el martes va el Gabinete de Seguridad. Y hace unos momentos, habló la presidenta sobre el caso Ovidio Guzmán. Recuerden ustedes que el día de antier se supo que Ovidio Guzmán había llegado ya a una negociación con el gobierno de Estados Unidos. Se le estaban retirando los distintos cargos que había en la Corte de Nueva York. Todo se va a llevar a cabo en la Corte de Chicago. Y entonces están esperando a ver cómo va a llegar a la Corte de Chicago para ver también qué tanto cantó, así como les gusta escuchar cantar a Daniela Romo, pues no sé si les va a gustar tanto cómo canta Ovidio Guzmán. ¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? ¿Y qué está haciendo? Este caso en particular fue una detención que hizo el gobierno de México. Durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Entonces, todavía se está concentrando en un juicio, pero pues sí vale la pena hacer esa pregunta, ¿no? Para solicitar que no, pues es más bien en las pláticas, ¿no? Porque sí es importante. Y que quede claro, nosotros no defendemos a nadie, no se trata de eso. Porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa, cómo surgió. Entonces, por eso es importante para nuestro país. Y nosotros, por supuesto que combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada. Pero es un caso de extradición. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General de la República. Bueno, o sea, ya se está llevando el juicio. Lo que nosotros planteamos, pues, es esta situación. Y los impactos que tuvo una detención como se dio en el caso de Sinaloa, que es uno de los estados que pues hoy tiene los mayores niveles de homicidios. Bueno, a ver, quiero que me quede con la duda, porque no vi la publicación del caso de este caso de los... ¿No son casamientos entonces? Ahora le voy a... Bueno, voy a ir por partes. El gobierno de los Estados Unidos no negocia con terroristas en cuestiones de secuestro o en cuestiones bélicas. Es decir, si un terrorista tiene secuestrado a un ciudadano norteamericano o tiene secuestrado a un grupo de personas o chantajea de que va a detonar una bomba a cambio de que se dé, eso no negocia. ¿Qué sí hace? Por supuesto que a los criminales, como en México, y la ley mexicana así lo hace, es el criterio de oportunidad, lo que hace es dar este tipo de beneficios que tiene la ley, de que a cambio de información puedan tener otro tipo de trato. Así lo tuvo Héctor Villarreal el Grande, por dar un nombre, que testificó en el caso de García Luna, y muchos más que testificaron en el caso García Luna, ese que es tan aplaudido por el gobierno de México. Así es, sea quien sea, así se considera dentro de la ley norteamericana. Alguien tendría que pasarle una tarjeta a la presidenta Sheinbaum, a menos de que lo que quiera es confundir a la opinión pública. 2, habla del caso Sinaloa sin decir que habla de el secuestro, negociación, captura, como quieran decirlo ustedes, de Ismael El Mayo Zambada por parte del gobierno de Estados Unidos y su traslado a la Unión Americana. Lo que no dice la presidenta
es que Sinaloa vivía una pax narca en donde el gobernador y el gobierno de México, tan es así que Andrés Manuel López Obrador visitó Sinaloa 1, 2, 10, 15 veces durante su sexenio, estaban muy de acuerdo con eso. No les importaba que quien gobernara en realidad fuera el narcotráfico, que quien controlara el territorio fuera el Mayo Zambada o los hijos del Chapo. Lo que les importaba es que no hicieran olas. No les importaba que fueran unos criminales que tenían ese poder de armamento, como se ve, y que tuvieran ese poder de chantaje, como se ve, y que tuvieran ese poder de control, como se ve, a partir del dinero adquirido por el narcotráfico, por el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Una y otra vez negaron que se fabricara fentanilo en Sinaloa. Lo que dan los hechos y lo que da los datos de la guerra que lleva casi un año en Sinaloa es que esa capacidad de fuego se da a partir del enorme dinero del tráfico de fentanilo. Segunda que tendría que revisar la presidenta Sheinbaum. La tercera habla de que tendría que estar en coordinación con el gobierno de Estados Unidos porque Ovidio Guzmán fue extraditado. Solo que si lo que está diciendo Ovidio Guzmán es que el gobierno de México o miembros del gobierno de México pasado y actual estaban de su lado, pues ni modo que se lo vayan a decir a los que en un futuro serán sus siguientes presas. A veces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en una conferencia de prensa porque se develan tantas verdades que termina uno por resbalar. Pero creo que eso no se lo ha dicho Jesús Ramírez a Claudia Sheinbaum. Por algo será. Bien. Ayer el INE les bajó la multa a los partidos políticos, pero durísimo, como a la mitad. Tenían una multa gigantesca, 32 millones de pesos se quedó la multa, nomás para que se den una pequeña idea. Gracias a la gente que nos vio en Facebook mañana a las 8:15 si quieren, mañana más temprano porque va a acabar más temprano mañana. Muy buenos días a la gente de Facebook, a la gente de Instagram, ahí seguimos y de hecho vamos a ver, esperemos que no nos falle, Marco Vinicio no se ha conectado, si no se conecta en 30 segundos me voy a ir con Claudio, porque pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces vamos a ver si Marco Vinicio entra, ya entró, miren, qué bueno, aquí ya tengo a Marco Vinicio que va entrando, esperando que ahora sí no nos falle la comunicación de audio, no nos falle la comunicación de video, es decir, que no se trabe. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, ¿me escuchas? Te escucho muy fuerte y muy claro, déjame ver, sí, mira, le voy a bajar un poquito a tu comunicación, es que ahora como que todo se oye más clarito, por algo será. Ahí, Marco. Hola. Ahí estás perfecto, mira, te oyes muy bien, yo te escucho muy bien y creo que la gente que te está escuchando también. Bueno, esperemos que así sea, que se va adelante. Ahí va, poquito. Yo me escucho con repeticiones, pero no hay problema. Te estoy mandando doble, no es que, porque si te estoy mandando doble, entonces hay aquí algo que tengo que arreglar, pero pues eso es muy sencillo de arreglar, Marco. Pues, si todo fuera como eso, mira, lo único que tengo que hacer es entrar aquí a una cosa que dice enrutamiento. Y en el enrutamiento, lo único que tengo que hacer es que ya, a ver, háblale. Hola. Excelente. Ah, no, sí se escucha. ¿Sí te escuchas? A ver, pero ahí. Hola. Ya, ahí excelente. Ya no te escuchar. Ya, excelente. Ya, ¿viste? Mira, solucionado. Es que les voy a platicar. Y es algo que también son de los juguetes. Ya estuve ayer jugando con todos los aparatos. No se oye muy mal, pero y entre las cosas que hay es que de hecho ya tengo una posibilidad de conectar a un montón de gente y que se escuchen como si estuvieran a mi lado. O sea, y que tengan esa pristina calidad. Pero pues ahora ya estamos, si no servía este acuerdo o compostura que le hice al Instagram, pues lo íbamos a tener que hacer, pero ya sirvió. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte ahora por acá. Muy bien, Marco. Pues, ¿en dónde andas? Acá ando ahorita pues, cerca del centro de la ciudad. Estoy en estacionamiento público. Vine a hacer unas cuestiones oficiales. Ya después que aquí me retiro a dar un tour hacia la zona de Zapopan Centro y luego regreso hacia el oriente de la ciudad. Muy bien, Marco. Pues es que mira, además estoy aquí revisando como los distintos filtros que me pusieron aquí. Uh-huh.
tengo filtros para aventar para arriba, a ver cuál me gusta más. No, ese me veo un poco, me veo un poquito mal, sinceramente, No ¿no? te ves más bien la luz que Sí, nada más. sí, es que lo que te digo es que con tanto filtro que hay, pues uno ya no sabe. Mira, ahí me veo todo, me veo como si fuera de Oye, 24 no, y years ahí te ves later, como de periódico de los años 20. algo así. Vas con el tráfico, Marco, por Pero que favor. sí, comentarte a ti y a todos, saludándolos, cómo está el tráfico en estos momentos en la área metropolitana de Guadalajara. En Avenida Niños Héroes y Avenida Patria hay un percance donde está involucrado un camión de servicio público para que lo tomen en cuenta. Esto en la zona de Tonalá. Además, hay un percance en Avenida Juan de la Barrera y Morelos, otro más en Camino Colotlán y Juan Gil Preciado, en Avenida Revolución y Ramón Corona en el centro de la ciudad, otro percance, igual que Avenida Fidel Velázquez y Alfonso Cravioto, en dirección hacia Normalistas. Semáforos mal sincronizados, prácticamente todos los de Avenida Javier Mina hacia la zona del centro de la ciudad, además también lo de Jesús Michel González y Camino San Sebastián, donde dura muchísimo este semáforo, provocando mucha carga vehicular en la zona, sobre todo en dirección hacia Periférico Sur, Camino Real a Colima y Bahía de Todos los Santos también con semáforos más sincronizados, vialidades complicadas para la circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Patria y Río Nilo y Revolución, Avenida Lázaro Cárdenas, Avenida del Mercado, Avenida Malecón y Gigantes, y José María Iglesias y Plutarco Elías, calles también con mucha carga vehicular, lo que esta mañana, ya de jueves en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Muy bien, Marco, antes de irte, no, mejor mañana hablamos temprano de la cuestión esta de la persona que fue apresada por tirar basura, ¿te parece? Me parece, me late, muy interesante este tema. Que estés bien, Marco. Un abrazo para ti, para todos, cuídate. Si pasa otra cosa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Ahí está Marco Vinicio esta mañana aquí en Real. Pues sí, porque ya hay mucha, ¿cómo decirlo? Mucha furia musical por lo que está sucediendo con eso. Y pues creo que es un tema un poco más espinoso. Bueno, voy a ir con Claudio de Ángeles, que ya debe de estar entrando en estos momentos aquí en Real. Es día de hablar de comida. Nos prometió algo, vamos a ver qué tienes. ¿Qué tienes de comida, Claudio? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Bien, muy bien. Ya, mira, ya lo arreglamos, ¿no? Qué Se dejó, bueno, ya. sí. Bueno, pero vas. Dos taquerías que acabo de conocer esta semana. Una se llama Taquería San Pablo. ¿Tú habías escuchado hablar del pastor estilo Sinaloa? No. Yo tampoco. No sabía que existía un adobo especial que hacen en Sinaloa, es un poquito más avinagrado. Y esta taquería se llama Taquería San Pablo, está ahí en la colonia Chapalita. Y de verdad, para mí fue algo bien diferente. Era como un pastor con destellos de cochinita. Y cuando llegas a un lugar así y pruebas algo nuevo, a mí me encantó, se lo recomiendo mucho. Lo tiene en mixtas, que son las quesadillas, así le dice en Sinaloa, a las quesadillas le llaman las Ajá. mixtas. Hay gringas, hay volcanes, hay chorreadas, las famosas chorreadas de Sinaloa. ¿Tú las has probado, Gonzalo? No, pero tengo muchas ganas de hacerlo. Una chorreada es una gordita con asiento y ya después le ponen ya sea la asada, la tripa, en este caso el pastor, y ese sabe muy bueno. También tiene lo que debe tener una taquería sinaloense, es el agua esta de cebada, que si van, yo estoy seguro que les va a fascinar. Lo subimos esta semana en el blog y hoy vamos a subir unos tacos a los que fui el domingo. Se llama Tacos París. Estos son de altísimo pedorraje, la calidad que tienen ahí es suprema. El taco es caro, es más o menos un taco de 110, 130 pesos, pero vale toda la pena porque es un pop-up que solamente va a estar 3 meses. Es, creo yo, el primer pop-up que hay en forma aquí en Guadalajara. Normalmente ha habido pop-ups muy austeros, de 1 o 2 días, viene In-N-Out, toma las hamburguesas, está un ratito, y 1 o 2 días y se van, pero esto va a durar 3 meses y tuve la oportunidad de ir. Gente sí me decía, la verdad está muy caro, definitivamente sí están los precios altos, pero solo están 3 meses y vale la pena que los vayan a probar, en especial el taco Royal, que es un taco con es Canadian Choice, la Ajá. calidad de la carne, la tortilla es amarilla, le ponen papitas fritas, papas a la francesa, así bien, bien doraditas, y le ponen salsa de entrecot más un quesito rellano, Ujú. cosa maravillosa con ese taco, Híjole, Gonzalo. yo que no he desayunado, más que tomé mi proteína. Oye, después de hacer ejercicio, ¿tú qué Si yo tomas?
ya desayuné, hoy me tocaron, fueron 3 huevos con aguacate, hoy fue arrachera, hoy fue también panela y el licuado de proteína con espinaca, con brócoli, con pepino, con jengibre, zanahoria y No, bueno, estamos listos ahora no, sí. no, bueno, pues es que tú no te malpasas. No, no, no. Y es que gracias a este nuevo régimen alimenticio puedo comer más tacos, más tamales, más tortas. No más ¿Por azúcar, no. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame por qué. El metabolismo funciona mejor. O sea, Ah, empieza a funcionar mejor el metabolismo y entonces se cuenta que tú dejas con todo esto que llegué. Ahorita, por ejemplo, me voy a ir a unos taquitos. Entonces, ajá. estos tacos ya llegan y las verduras envuelven eso y sale. Así se va. Y Así como sale. entra, se va. O sea, se va la grasa, Mágico. dices tú. Se va, sí. Y entonces ahora antes de cada comida me echo un plato de verduras y recibe todo el taquito, recibe todo y se va. Lo único que no se puede ir es el azúcar. No, pues sí, eso lo entiendo Oye, bien. A ver, que me luego, dicen, ¿dónde están los tacos de alto pedorraje? En Punto Sao Paulo. ¿y hasta cuándo van a estar? Es junio, julio y agosto. Ah, pues si me doy una vuelta, ¿sabes qué? Me voy a dar una vuelta yo creo que en 2 semanas y ahí lo veo. Vale la pena. Y luego la próxima semana vamos a hablar del tema de los MexBets. Ya salieron los nominados, ahí están los de Guadalajara, recordando que Guadalajara Está va a el ser Pal sede. Real, está Rintintín que vi por Ah, ahí, Rintintín no lo vi, está mira, está Pal Real, está Alcalde. Rozo, La Ajá. Matera, Alcalde, Navaja Cocina Filosa, Siete Qué y medio cosa. de Paco, Chocol, Unites, Erizo Cocina de Mar, Nejayote, de Costa Alegre Coyul, Tintoque en Puerto Vallarta y Café de los Artistas Puerto Vallarta y Q Puerto Vallarta. Esos son los nominados. Y la próxima semana yo creo que podemos adentrarnos en varios de estos galardonados. El jueves lo El hacemos. jueves lo Ahí hacemos. háblale a alguno de ellos y que se conecten también, ¿no? No, por supuesto, de hecho tengo ahí yo activación con los Chocoles, entonces ellos están nominados con Sí, a ver Nejayote y si ya le con decimos a Chocol. Paco Ruano y a ver si le También, decimos a también, Bernardo Cornejo si quiere que esté Rintintín, la claro, gente de la Navaja, qué cosa tan buena es ese restaurante. hermoso, ahí es a Fabián. Si quieres yo te armo este combo, ¿cuántos nos podemos Pues conectar 3 en la transmisión? por lo pronto, o lo hacemos por Zoom y ya lo hacemos melee. Que seamos todos. Pues sí, Déjame ver si puede y si no, al menos alguno, Paco, Oscar, Criso, Fabián, alguno de ellos. perfecto, me parece muy bien, Claudio. Gracias, Gonzalo, a todo el auditorio. Nos vemos el Que próximo estés, martes. que estés muy, muy bien, que Dios te bendiga, dirían los clásicos. Y hablando de Dios, el Evangelio del día. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos decían, hemos visto al Señor, pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de estando las puertas cerradas y dijo, la paz con vosotros. Luego dijo Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Esa es palabra de Dios. Mañana un poco más temprano. Si les parece 8:15, 8:10, porque voy a tener que salir un poco más temprano. Gracias. Buenos días.